Seguimos con el libro de Efesios. Ya estamos introduciéndonos en el capítulo 3. Vamos avanzando. Después de haber dado inicio con los capítulos 1 y 2, nos toca Efesios capítulo 3 en esta mañana. Así que les invito a que puedan abrir su Biblia en Efesios 3. El título para hoy es El plan de Dios, unidad en la diversidad. Efesios 3, del 1 al 13. ¿Sí? Traté de resumirlo lo más que pude, porque igual es bastante. Así que, y Efesios es bastante interesante. Tienen temas muy, muy profundos y es un tema bastante general que toca Efesios. Y a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta, ¿no? De cómo, de cómo el Señor nos habla. Efesios 3, versículo 1 al 13. Y aquí Pablo recordemos que el contexto, ¿no?, en el cual Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso, es porque la iglesia le estaba costando a la iglesia la unidad, ¿no? Asimilar que ya no hay distinción, sino que cuando uno viene al Señor son una sola comunidad, ¿no? Y Pablo está tratando de corregir lo que se estaba generando, este tipo de división en la iglesia, judíos y gentiles por un lado. Entonces Pablo estaba tratando de unificar y hacerle entender que en Cristo ya no hay diferencias, sino que lo que nos une ahora es Cristo y que ante los ojos de Él somos todos hijos de Él. Y Pablo dice, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, sino que ahora somos todos uno. Y aquí en el capítulo 3, de alguna u otra manera, Pablo va a tratar de nuevamente reforzar eso en cuanto a la unidad, que no hay diversidad, si bien podemos ser de diferentes nacionalidades, diferentes lugares, pero cuando vamos a Cristo dejamos de lado esas cosas que nos podrían llegar a separar, pero cuando vamos a Cristo entendemos que ante los ojos de Dios somos todos iguales. No hay distinción, no hay diferencia. Y somos cada uno de nosotros, aquellos que aceptamos a Cristo, somos llamados hijos de Dios. Y somos todos hijos de un mismo Padre. Por eso entre nosotros nos llamamos hermanos, ¿no? La unidad, cuando hablamos de unidad en la diversidad, la unidad en la diversidad es la capacidad, ¿no?, de poder construir algo juntos, dejando nuestras diferencias o costumbres de lado. Cuando hablamos de unidad en comunidad, nosotros nos reunimos, pero cada uno viene con un bagaje de atrás de costumbres, creencias, ¿no?, pensamientos, criterios, que a través de los años uno se va yendo formando y a través de la historia de la familia también uno va trayendo cosas de su familia. Entonces, cuando hablamos de unidad en comunidad, para que haya una verdadera unidad, todas esas diferencias tienen que hacerse a un lado, en pos de un propósito bueno, ¿no?, para todos, ¿no? Ahora, cuando hablamos en la iglesia de unidad, hablamos que el Señor nos reúne en Cristo a cada uno de nosotros de diferentes culturas, diferentes edades, y donde Cristo es el centro, ¿no? Y de esa manera, cuando nos unimos dejando nuestras diferencias de lado en Cristo, la iglesia, al unirse, ¿qué hace? Refleja la verdadera imagen de Cristo. ¿Cuál es esa imagen? La imagen es la iglesia, un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo que está tratando de aconsejar y hablarle aquí en estos primeros 13 versículos del capítulo 3 es que somos uno en el Señor. Tenemos que ser una comunidad unida, dejando nuestras diferencias de lado, porque quien nos debiera unir es Cristo. Amén. Y eso es lo que Pablo va a tratar de hacer. Así que vamos a leer Efesios 3, del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿cuál era el misterio que estaba oculto? Lo que dice aquí el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. El apóstol Pablo, ¿sí?, en el libro, en Efesios 3, del 1 a 3, presenta tres verdades esenciales que Dios reveló como parte de su plan de salvación. Recordemos que en el capítulo 1, Pablo le recordaba o le hacía notar a la iglesia de Éfeso que todo lo que Dios había diseñado y preparado en cuanto a su plan de redención, Dios lo había preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice. Y aquí Pablo va a revelar este plan de Dios. ¿Cómo fue que Dios gestó todo esto? Desde antes. Pero también dice que Él también a nosotros nos había escogido desde antes de que Él creara todas las cosas. Él dice, nos predestinó desde antes de la creación del mundo. Entonces somos una predestinación de parte de Dios. No es que Dios, fue casualidad de que hayamos llegado al Señor. Ya Dios había preparado todo para que nosotros hoy día podamos conocerles a Él. Ahora, y Pablo va a revelar tres verdades esenciales de cómo este plan de Dios se desarrolló a través del tiempo. Pablo en el capítulo 1 y 2 viene dando señales y luces de cómo Dios había llevado a cabo su plan, ¿sí? Ahora, en este capítulo 3, lo va a detallar un poquito de manera más precisa. ¿Cuál era el plan de Dios? La primera gran verdad en este plan de Dios es que el diseño eterno de Dios para la humanidad. O sea, que Dios tenía un plan no solo para el pueblo judío, sino que este plan se extendía hacia toda la humanidad. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, donde podemos ver que la cruz representa la salvación y esta salvación está dispuesta para todo aquel que cree. Y esto lo habla Pablo en los versículos del 1 al 7. Lo primero que dice Pablo en el versículo 1, él se presenta nuevamente y él expresa qué es él, qué es Pablo en el Señor. Dice, por esta causa, yo, Pablo, dice, ¿qué dice? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Pablo aquí se refiere al encarcelamiento, ¿sí?, que él estaba teniendo en Roma. Por eso dice, yo prisionero por ustedes. O sea, ¿qué le está diciendo? Estoy preso por predicarles el evangelio a ustedes. O sea, mi prisión es por causa de mi predicación hacia ustedes. Entonces, por causa de su servicio a Cristo y de manera particular por causa del ministerio como apóstol hacia los gentiles. De hecho, Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, y Dios me eligió
para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso, por causa de esto, dice Pablo, estoy sufriendo aquí en prisión, le dice a Timoteo cuando le escribe. Pero no me avergüenzo de ello. ¿Por qué? Porque yo sé en quién está puesta mi confianza, dice Pablo. O sea, Pablo era totalmente consciente de la situación que estaba viviendo. Y él sabía que estaba preso, no porque había hecho algo malo, sino que él estaba preso simplemente por haber obedecido y serle fiel al llamado que Dios le había dado a él. ¿Por qué se gesta esto? Porque debido a esta fidelidad que Pablo tiene al llamado de Dios, Pablo lo presenta como una mayordomía de su gracia, que lo vamos a analizar ahora. La predicación que él llevaba a cabo hacia los gentiles generó un celo tremendo a los judíos, a los fariseos, ¿no? A estos legalistas, que lo llevó a una oposición tremenda. Esto lo podemos leer en los capítulos 21 al 25 del libro de Hechos, donde los judíos trataban de generarle trampa a Pablo para que Pablo pudiese desistir a este mensaje que él estaba haciendo. Todo esto resultó, esta trama que generaron los judíos, a que Pablo fuera sometido y sentenciado a juicio. Primero fue encarcelado y lo iban a enjuiciar. Como Pablo era un soldado, era un romano, todo romano tenía derecho a apelar un juicio ante el César. Y como lo iban a enjuiciar, ahí lo podemos leer en el capítulo 25 del libro de Hechos, Pablo le dice, yo soy ciudadano romano, por lo tanto ustedes no pueden emitir un juicio contra mí y yo apelo al César a un juicio. Todo ciudadano romano tenía derecho a apelar un juicio delante del César. Y eso es lo que Pablo hace y apela. Por eso Pablo estaba prisionero en ese momento en Roma. Dice prisionero de Cristo. Desde la experiencia gloriosa que tuvo en el camino hacia Damasco, cuando Dios le sale al encuentro, Hechos capítulos 9, Pablo se consideraba cautivo de Jesús y se refería a sí mismo como siervo, esclavo y prisionero. Todas palabras que implican un estado de sujeción al dominio de otro, en este caso, de Cristo Jesús. Lo que Pablo estaba diciendo en palabras más simples era lo siguiente. Es una forma de decir, estoy aquí porque he sido fiel al llamado de anunciar el Evangelio. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana es la siguiente. Vemos a un apóstol, un Pablo, totalmente comprometido por la causa. Una vida totalmente de obediencia y de sujeción al Señor en cumplir el llamado que Dios le había encomendado. Estaba dispuesto de serle fiel, como dijo Pablo, si es necesario que morir por él, lo voy a hacer. O sea, estaba 100% comprometido al llamado del Señor y quería serle fiel en todo momento y en toda situación que él tenía que atravesar. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué tan comprometido estoy a rendir cada aspecto de mi vida a Dios? La siguiente pregunta es, ¿estoy dispuesto a confiarle a Dios cada rincón de mi vida? ¿He rendido completamente mi vida al Señor sin ningún tipo de reservas? ¿Hasta dónde llega mi entrega a la voluntad de Dios? Aquí vemos una persona que estaba dispuesto a darlo todo por el Señor. No había ningún granito de duda en lo que Pablo estaba haciendo. De hecho, él dice, ¿no es cierto? Aceptar el llamado a servir a Dios muchas veces es dejar atrás, implica muchas veces dejar atrás nuestros propios deseos, sabiendo que nuestra vida está consagrada completamente a Él. Así lo vivió Pablo y así lo sentía él. De hecho, en Gálatas 2:20 él declara un texto muy famoso y muy conocido. Dice que él ya no vivía. Dice, ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, el llamado a servir
puede implicar sufrimiento, pero ese sufrimiento tiene propósitos eternos. Porque aquí no me cabe la duda, Pablo estaba atravesando una situación. Él estaba preso por causa del llamado que Dios le había dado. Pero el punto de vista está ¿dónde? Es donde cada uno de nosotros vemos las cosas. El punto de vista de cada uno es lo que produce la mayor diferencia en las situaciones que vivimos. Pablo es nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque él no se consideraba preso de Roma y en ese tiempo quien era el emperador era Nerón, sino que se consideraba preso ¿de quién? De Cristo. Porque él dice, Pablo, yo preso, prisionero ¿de quién? ¿Pero dónde estaba? En la cárcel. ¿En la cárcel de qué ciudad? Roma. Entonces, el punto de vista de la situación que nos toca vivir puede marcar la diferencia. El punto de vista que Pablo tenía no estaba impuesto en la circunstancia que él estaba atravesando, sino porque él tenía bien en claro por qué era la situación que estaba viviendo. Dice Pablo, yo no estoy preso por Roma ni por Nerón, soy prisionero de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿de qué, nuevamente para nosotros, de qué manera estamos enfrentando las circunstancias que la vida nos presenta? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿De qué manera afrontamos la situación que nos toca vivir? Otra pregunta, ¿vemos las circunstancias de la vida como adversidades que nos afectan? En palabras más, palabras menos, ¿nos sentimos víctimas de las circunstancias? ¿O como instrumentos que Dios utiliza para formarnos conforme a su propósito? El punto de vista marca la diferencia. Y es trascendental en este proceso. Nosotros cuando un día dijimos, Señor, te entrego mi vida, quiero ser tu hijo, quiero vivir para ti. El Señor, desde ese momento, tenemos que entender que, como decía Pablo, desde ese día que dijimos y quisimos servirle, entregarle nuestras vidas y servirle al Señor, tenemos que entender, como decía Pablo, desde ese día ya no vivimos nosotros, sino que a partir de ese día tenemos que ser conscientes de que decidimos entregarle nuestra vida al Señor y lo que vivimos hacia adelante no lo vivimos para agradarnos a nosotros, sino para llevar a cabo su propósito, su llamado y su voluntad en nuestras vidas. Y aquí tenemos un ejemplo que estaba dispuesto a darlo todo porque había entendido de que el propósito en su vida era serle fiel al llamado que Dios le había dado. Entonces en esta mañana que nosotros podamos reflexionar en esto y analizarnos a nosotros mismos, hacer un autoanálisis a nosotros, un escáner a nuestro corazón y a nuestra vida y decirle, Señor, ¿para quién estoy viviendo? Mi vida está dispuesta a darlo todo como vemos en el ejemplo en Pablo. Las situaciones que atravesamos, ¿la vemos como parte normal de la vida o cosas que tratamos de evitar o la vemos como procesos o circunstancias que Dios utiliza para ir moldeando y forjando una nueva persona para que podamos servirle de manera excelente? Versículo 2 dice, el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. La palabra administración es oikonomía, que hoy se conoce como economía, ¿no? La traducción. Pero tiene el sentido de mayordomía, una comisión que debe cumplirse. Lo que Pablo tenía en claro, porque cuando él utiliza esta palabra de la administración, que Dios le había dado, ¿qué administración? ¿Cuál es la administración? Él lo dice en el versículo más adelante, en el versículo 7, de la gracia de Dios. O sea, esta gracia, ¿cuál era la gracia? El perdón y la salvación por medio de la fe. Esta gracia le fue dada para que él se lo pudiera entregar a ¿quiénes? A los gentiles.
¿Por qué? Porque él había sido llamado por parte de Dios como apóstol a los gentiles. Y él sentía que tenía que administrar esta gracia que él había recibido en su propia vida. Cuando el Señor le sale al encuentro en Damasco, esta gracia del perdón por medio del sacrificio de Cristo, Dios le dice, te entrego esto para que lo administres y también se lo compartas a los gentiles. Entonces Pablo era consciente de que él estaba administrando algo que Dios le había dado, que era llevar adelante el mensaje de salvación para los gentiles. Y esa misma gracia que Dios le dio a Pablo es la misma gracia que el Señor nos otorga a nosotros. Y nosotros tenemos que ser sabios para administrar esta gracia. ¿Cuál es esta gracia? El mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Es la gracia que Dios nos otorgó a nosotros también, para que a través de nosotros también podamos compartir esta gracia a aquellos que no lo conocen, a aquellos que están lejos del Señor. Y dice que me fue dada para con vosotros. ¿Qué hacía Pablo? Él consideraba que el ministerio que ejercía era una dádiva, un regalo divina, y no algo que él había logrado por algún mérito o esfuerzo personal. Dice, esta gracia que me fue dada para vosotros. Pablo reconoce, como dice ahí, que la gracia conferida fue el acto del Dios soberano y correspondía a un propósito definitivo que tenía como objetivo el ministerio del Evangelio entre los gentiles. Hermanos, todo lo que realizamos en la obra del Señor es fruto de su gracia y compasión. No hay mérito alguno entre nosotros. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él. Todo lo que nosotros podamos llegar a hacer o desarrollar dentro de la obra del Señor es por gracia y misericordia de Él. Ninguno de nosotros es digno absolutamente ni merecedor de nada. Porque todo es por gracia y misericordia, como lo dice Pablo. Si lo dice Él, ¿qué nos queda a nosotros, no? Dice, Pablo fue el principal portador de este evangelio a los gentiles. Por eso él había llamado, por eso Dios lo había llamado y escogido. En Hechos 9, ¿sí? Cuando Dios lo llama, dice, instrumento escogido, le dice el Señor, ¿me eres para qué? Para llevar mi nombre, y ahí se lo dice. Si gusta, después usted lo lee en el capítulo 9, de hecho, para llevar, dice, mi nombre entre los gentiles. Se lo dice literalmente. El llamado de Dios estaba específico desde el momento que el Señor salió al encuentro de Pablo. Dios le dice claramente cuál era el propósito por el cual él lo había escogido para que sea su apóstol. Versículo 3 dice que, dice que por revelación me fue declarado el misterio. La palabra revelación es una traducción, ¿no? Del griego apocalipsis, ¿no? Que después es lo que se conoce como apocalipsis, ¿no? Que significa quitar el velo para dar a conocer o exponer algo que de otro modo no podría ser conocido. ¿Cuál era esta revelación que Pablo recibió? ¿Cuál fue? ¿Por intervención divina? ¿Cuál era? Que Pablo tenía que dar a conocer el propósito de la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? ¿Se acuerdan del versículo 6 que le habíamos leído? ¿Que cuál era esta revelación? Que los gentiles también son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes, ¿no es cierto?, de la promesa. Esta es la revelación que estaba oculta. ¿Se acuerdan que también lo vimos en el capítulo anterior? Que todavía no había sido manifestada. Que en cierta rasgo, cuando Jesucristo vino, estaba dando señales de cuál era este plan de Dios, que cuando Él dice, ¿se acuerda? Lo dije el domingo pasado, cuando Él hablaba del buen pastor, y Él dice, tengo otras ovejas, dijo Jesús, que no son de este redil. Aquí estaba dando señales de este plan maravilloso de Dios que después lo manifiesta y lo revela a través de la vida de Pablo. Por eso aquí dice Pablo, esta revelación. ¿Que cuál era esta revelación? Que las promesas que Dios tenía para su pueblo también se habían extendido para todos los gentiles y para el resto de toda la humanidad. Y dice Pablo, esta revelación vino directamente de Él, porque Él me la entregó cuando Él me llamó.
que él tenía que predicar a los gentiles. Por lo tanto dice, y después habla de otra palabra, me fue declarado el misterio. Esta palabra misterio en el griego es mysterion, que significa verdad divina que se va revelando poco a poco. ¿Sí? Cuando Pablo habla de este misterio, se refiere a algo que Dios había guardado en su corazón desde la eternidad hasta el momento dado y preciso en que Él lo hizo conocer. Primero a través de Jesús y después a través de su ministerio. ¿Este misterio cuál es? Consiste en cuál? Justamente en incorporar al cuerpo de Cristo a quienes, tanto a judíos como a gentiles, ¿sí? Y que ambos son coherederos en Cristo y miembros de la familia de Dios. Una sola iglesia, un solo cuerpo. Este es el misterio. Ahora, la palabra misterio en el castellano está relacionado con algo que no se puede explicar, ¿sí? Con algo que está como escondido. Esto es un misterio que no se puede resolver, ¿no? ¿Sí? Bueno, hablamos, si lo entendemos desde el punto de vista del español, del castellano, la palabra misterio es algo que vaya a saber qué, que no se puede conocer, ¿no? Ahora, por esta razón es importante interpretar esta palabra según el uso que Pablo hacía y no según el significado común para nosotros. Porque la palabra misterio es una verdad que se va revelando poco a poco. Y es lo que Dios hizo. Esta verdad que estaba sido extendida hacia todos se fue revelando poco a poco según los planes que el Señor. Y habíamos leído en el versículo 6, versículo 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, la revelación que Pablo recibió muestra que en la iglesia de Cristo no existen barreras raciales, sociales ni espirituales. Este misterio, dice Pablo, lo especifica en el versículo 6. Ahora Pablo define este misterio y lo da a través de 3 sustantivos compuestos, que ya lo acabamos de ver, que son coherederos, griego suklerónomos, miembros del mismo cuerpo, o sea, incorporados, susomos, y copartícipes de la misma o de la promesa, ¿no? Que es sumetokos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en las palabras en el griego, todas comienzan con su. ¿Sí? Suclero, suso y sume. Todas. Esto no es casualidad. Porque en el griego, cada una de estas palabras, con este prefijo su, denota que hay algo en común. En el griego, ¿no? Que hay algo en común entre ellos, entre estas partes. Ahora, ¿y cuál es lo común que hay en esto? Que ambos, judíos y gentiles, ¿qué tienen en común? La misma herencia, el mismo cuerpo y la misma promesa. Ahora, en Cristo. No sé si se nota la palabra. Ahora, esta declaración triple, ¿qué enfatiza? Enfatiza que los gentiles ahora comparten con los judíos todos los beneficios del Evangelio, sin tener que hacerse judíos, sino todos pueden obtenerlo por la misma puerta. ¿Que cuál es la puerta? La justificación por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? Qué interesante esto. Y después dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro. Versículo 7. De esto, ¿no? De esta revelación, Pablo fue hecho ministro. La palabra ministro en el griego es diáconos, que significa servidor. Es una palabra más conocida para nosotros, ¿no? ¿Sí? Que esta palabra, en la literatura clásica, en la antigua Grecia, el ministro, el diácono, es un mesero que siempre está a las órdenes de sus clientes. De hecho, cuando
se elige, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, capítulo 6, ¿sí?, cuando se elige al sucesor, ¿no? Dijo, los apóstoles dicen, no podemos hacer todo, tenemos que elegir personas que atiendan ¿a dónde? A las mesas. ¿Sí? Y ahí eligen a los diáconos, y ya me parece Esteban, ¿no? Y ahí da cierta característica. Ahora, Pablo dice que él llegó a ser ministro del misterio, ¿conforme a qué? A la dádiva y a la gracia de Dios. La palabra dádiva deriva de la palabra dorea, que es un don, un regalo, y en este caso algo gratuito y un gran favor, como dice ahí. Por lo tanto, el nombramiento de Pablo para este ministerio fue obra ¿de quién? De la gracia divina, y no el resultado de alguna consideración de favoritismo ni de mérito intelectual o político. Entonces, lo que Pablo está diciendo, dice, fui hecho ministro. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ahora, en la actualidad, nosotros tenemos los ministros, ¿no?, que todos conocemos, que están en la parte política, ¿no? Ministros. Pero también hay ministros dentro de el Evangelio, ¿no? Este es un ministro, ¿no? Y es como que la palabra ministro actualmente para algunos, poco más cuando dice este es un ministro hay que rendirle reverencia, ¿sí? Y aquí vemos un ministro con una actitud totalmente humilde que dice, yo soy un ministro no porque lo merezca, no porque yo haya obtenido los logros para hacerlo, soy un ministro por la gracia de Dios, porque Él decidió hacerlo. Y lo que ministra, lo que sirve, lo que hace el ministro, no proviene de Él, ni tampoco es de Él, sino que Él es como decía Pablo anteriormente, un administrador de esta gracia. Cuando yo entiendo eso y me doy cuenta cuál es mi posición dentro de la obra del Señor, entiendo de que yo no merezco, como ministro, siervo del Señor, cada uno de nosotros no merecemos recibir más honor de lo que no nos corresponde a nosotros. Porque si hay alguien que merece todo, es el Señor. Porque todo proviene de Él, ¿sí? Por lo tanto, a pesar de lo que Pablo, ¿no?, se le había costado en sufrimiento y sacrificios y persecución, recordemos que Pablo estaba preso cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. Él, ¿cómo se sentía a pesar de la situación en la cual él estaba preso? Se sentía afortunado y agradecido de parte del Señor, porque él no creía que su servicio era un deber gravoso que se le había impuesto, sino un privilegio totalmente que provenía de Dios, dice, del cual yo fui hecho, dice, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de quién, del poder de quién, de Dios. Según la operación, dice, de su poder. Ahora, la pregunta es, Pablo tenía bien en claro quién era él. Pablo sabía cuál era su posición. Pablo sabía quién lo había llamado y que lo que él ministraba no era de él. Tenían claro. La pregunta en esta mañana nuevamente es, ¿cómo desarrollamos nuestro servicio al Señor? Pablo sabía que todo provenía de Él. ¿Vemos el servicio como una oportunidad de gracia, como decía Pablo? ¿O lo asumimos por obligación como una carga o deber? La pregunta es, ¿cómo deseas servirles al Señor? ¿Cómo ves el servicio al Señor? Pablo lo veía como algo de gracia, como algo que un privilegio que Dios le había dado a él. La pregunta es, cuando servimos al Señor, el servicio que le brindamos, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo desarrollamos? El servicio al Señor no se debería considerar una obligación que se nos imponga,
sino un privilegio que deberíamos estar contentos de aceptar. Por eso, una de las cosas es jamás imponerle nada a nadie, porque la persona lo va a hacer por obligación o por asumir solamente una responsabilidad. Mi servicio al Señor nunca debe ser con esa actitud o con esa mentalidad. Cada vez que voy a servir algo al Señor, debo hacerlo dándole gracias al Señor por darme el privilegio de poder servirle. Porque el servirle es una bendición para nosotros. Porque ¿a quién le servimos? Al que está sentado allá en el trono. Aquel que dio nuestra vida por nosotros. Cuando yo entiendo eso, porque Pablo dice, lo que yo vivo hoy, estoy preso acá, pero yo le doy gracias a Dios. Porque entiendo que mi prisión es por serle un ministro a Él, por administrar esta gracia que Él me dio. Por lo tanto, siempre el servicio al Señor tiene que hacerse con gratitud y darle gracias al Señor por permitirnos ser parte de su obra. Porque la obra ¿de quién es? Es de Él. Amén. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? La segunda gran verdad, aquí nos lleva a la segunda gran verdad que Pablo nos dice, es que, o sea, a través de esto, es que el llamado de Dios a Pablo para servir a los gentiles. Esto está en los versículos 8 y 9. Dice, y él comienza diciendo, ¿no? Un texto muy conocido, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esta palabra, ¿no? ¿Esto qué denota? Denota la profunda humildad del apóstol en vista de la incomparablemente generosa gracia de Dios. O sea, a la luz de la justicia perfecta de Dios, la evaluación que Pablo hace de sí mismo no era producto de una humildad falsa, sino que era el punto de vista de una honestidad completa en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo, uno de los textos muy conocidos, Pablo estaba hablando de su indignidad, a pesar de lo que él había hecho por el Señor. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Nosotros conocemos quién fue el apóstol Pablo después, todo lo que él generó. De hecho, escribió la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento, son 13 cartas que él escribió, y la mayor doctrina que nosotros tenemos son prácticamente de las cartas que él escribió. Pero aún así, Pablo se daba cuenta de lo indigno que él era para llevar a cabo este ministerio que Dios le había encomendado. Porque el servicio al Señor no se trata de reconocer lo que uno es, sino se trata de entender que lo que a Dios le permite a uno poder desarrollar en su obra no es porque nosotros lo podamos lograr desde nuestra propia justicia humana, sino que todo lo que proviene es simplemente por su gracia y por su misericordia, porque Pablo dice, no hay ni siquiera un justo, no hay nadie que pueda ser digno de este servicio. Pero aún así, dice Pablo, aunque yo fui ante esto, le doy gracias a Él, porque Él me consideró para su servicio, a pesar de lo que yo fui. Entonces, hermanos, el entender esto en claro es sumamente importante para comprender que todo lo que uno pueda desarrollar dentro de la obra del Señor es por gracia de Él y no por uno. Y cuando yo entiendo eso, la pregunta que tengo que hacerme es la siguiente, nuevamente otra pregunta. Bueno, eso es lo que acabamos de leer, es ¿qué imagen tenemos de nosotros mismos? Lamentablemente hay de todos en la viña del Señor,
menos uva, ¿no? Se dice. Sí. En ocasiones adoptamos una visión del Evangelio enfocada netamente en el hombre, en nosotros mismos. Y nos olvidamos de que la esencia del Evangelio es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y la obra no es nuestra, la obra es de Él. Cuando yo entiendo esto, puedo andar totalmente con una tranquilidad, como lo hacía Pablo, y entender que todo lo que desarrollamos simplemente es por la misericordia de Dios. No es porque yo sea digno de, ¿no? Y a veces hay personas que yo he visto pastores, ministros con guardaespaldas. Entonces, y uno dice, bueno, este nunca entendió nada. Entonces, me llamó la atención un ministro una vez, fue un evento grande en Argentina, un ministro que fue muy conocido en su época, y andaba con guardaespaldas. Para mí fue muy chocante. Entonces dije, bueno, hay algo que no está bien. Y lamentablemente hay muchos ministros que centran el ministerio en uno mismo, ¿sí? Dándole lugar a su propio ego, ¿no? Y lo que tenemos que entender es lo siguiente. Debemos agradecer al Señor que nos consideró y nos tuvo por fiel, poniéndonos en el ministerio. Todo es obra total y absolutamente de Él. Nada es nuestro. Todo proviene de Él. De hecho, en el versículo 8, Pablo dice esta declaración tan importante. A mí que soy el más pequeño. Y no era una falsa humildad, porque Pablo entendía lo que Dios había hecho en él y el perdón que él había recibido. Por eso él administra esta gracia, porque él primero, para administrar algo, yo primero tengo que recibirla y entenderla. No puedo administrar algo que no sé manejar y que no entiendo y que no lo haya recibido. Como Pablo recibe esta gracia de parte de Dios, el perdón de parte de Dios, a pesar de lo que él era, dice, yo recibí esto, hoy soy un administrador para que también otros puedan recibirlo. Y eso es lo que Pablo hacía. Y este mensaje que yo tengo que transmitir, de esta gracia de Dios, que yo lo experimenté, dice Pablo, que yo lo viví, el Señor me delegó para administrarlo a quienes, a los gentiles, que también ellos puedan recibir esta gracia. Versículo 8, Pablo se sintió humillado por el mismo hecho, porque se daba cuenta de lo indigno que era para tal responsabilidad. Ninguno de nosotros somos dignos de nada. Pablo refleja una sinceridad y gratitud profunda de que Dios lo hubiera tomado en cuenta para tan elevada misión, la que él describe como una gracia, como un don que se le había sido confiado. Ahora, si alguna vez se nos concede el privilegio de predicar o de enseñar o de hacer algo por Jesucristo, debemos recordar siempre que lo valioso no es nuestra figura, sino el contenido que proclamamos. Más claro todavía, cada vez que enseñemos o prediquemos, debemos hacerlo consciente de que el mérito está en el mensaje, no en el mensajero. Es importante que entendamos esto, hermano. Dicen los grandes directores de orquestas que hasta hoy día, en el año 1800, nació en Italia, de lo que hoy se reconoce hoy día como uno de los más grandes directores de orquesta. Todavía dicen que sigue siendo el mejor. Toscanini, el apellido, fue uno de los directores que se considera hasta la actualidad más grande director de orquestas. Y una vez cuando estaba hablando, ¿no?, con toda la orquesta, dice que él lo estaba preparando para dar un concierto, iban a tocar una sinfonía de Beethoven. Él le dice lo siguiente a toda su orquesta: caballeros, yo no soy nada, ustedes tampoco son nada. Beethoven lo es todo. ¿Qué quiero enseñarle con esto? Es que nosotros
no somos nada. Cristo lo es todo. Amén. Una vez un niño en un colegio cristiano, en los colegios cristianos, ¿no? Más en Estados Unidos se da más que acá, tienen su tiempo de devocionales que se hacen, ¿no? Y fue un predicador a hablar y este niño se le acerca un día llorando a su maestra, y le dice, maestra, le dijo, he decidido hoy día entregar mi vida al Señor. Oh, le dijo la maestra, impresionante. Dijo, sí, hoy Dios me habló. Le dijo, ¿pero quién predicó? No tengo idea quién predicó. Pero hoy el Señor me habló. ¿Qué quiero decirle con esto? Que lo importante no somos nosotros, sino el mensaje. Y que Cristo sea exaltado por medio de eso. Porque Él es digno de todo. Tristemente, hoy día hay personas que valoran más su propio reconocimiento personal que el de Jesucristo. Y que buscan ser el centro, ¿no?, de toda la atención en lugar de dirigir a la gente hacia Dios. La misión de Pablo no fue solo anunciar entre los gentiles el evangelio, sino que él también debía aclarar este mensaje, porque el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La palabra a aclarar, ¿no?, en el original es fatizó o fatizo, que significa echar luz sobre algo. En otras palabras, iluminar o esclarecer, ¿no? Lo que Pablo está diciendo aquí, que este propósito que Dios había guardado, se le entregó a Pablo para que él lo aclarara. ¿Que cuál era este mensaje? De que en Cristo somos todos uno, tanto judíos como gentiles. Por lo tanto, Pablo autentica el evangelio como procedente de Dios, ¿no? Y aquí Pablo nos recuerda que la salvación de los gentiles no es un añadido en el plan de Dios, sino que el reunir a toda la humanidad en su amor era parte del propósito eterno que Dios tenía. Y aquí nos vamos a la tercera gran verdad y la última, que es la iglesia, expresión de esta gran sabiduría de Dios. Porque Él dice en el versículo 10, dice lo siguiente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, por medio de la iglesia, ¿sí? Ahora, la palabra que dice aquí, ¿no?, que la multiforme sabiduría de Dios fuera dada a conocer. La palabra multiforme en el griego, ¿sí?, es polipoikilos, ¿sí?, que esta palabra significa variada, rica, diversa y matizada, o de colores diferentes, o de bastante, o variedad, ¿no? ¿Qué significa esto? Esta multiforme sabiduría de Dios, que implica que esta sabiduría, ¿qué incluye? Miren, ¿por qué es tan variada? Porque incluye gracia, justicia, reconciliación, inclusión, redención, unidad en la diversidad. Esta sabiduría de Dios es multiforme, es variada, porque incluye cada una de estas cosas, ¿sí? Ahora, dice que esta fue dada a conocer. La palabra conocer habla de manifestar o hacer notorio. Por lo tanto, el papel céntrico de la iglesia se descubre en esta declaración. Para esto había sido constituida la iglesia. No solo para ser receptora del evangelio y todos sus beneficios, sino que para transmitirlo o ser transmisora de lo mismo. La función de la iglesia, ¿cuál es? Reflejar a Cristo a aquellas personas que no lo conocen. Ser un portavoz o una transmisora de este mensaje que Pablo estaba desarrollando hacia los gentiles. Pablo dice, bueno, ahora este mensaje que Dios había reservado, exclusivo para los judíos, que ahora Dios está revelándolo, que también es para los gentiles y para todos, bueno, este mensaje que ustedes reciben también como iglesia, tienen que transmitirlo también a aquellos que necesitan escucharlo. Pablo aquí refleja un alto concepto de la iglesia. Esta ha sido designada la iglesia como vehículo por el cual sean dadas a conocer ante el universo, ¿no?, entero, las más elevadas y sublimes intenciones divinas. ¿Que cuál es? La salvación de toda la humanidad.
Pablo afirma que la demostración de la sabiduría de Dios no es solo para la humanidad, sino también para el mundo espiritual. Porque ¿qué dice? ¿Qué aprendieron los ángeles cuando supieron de la unión de judíos y gentiles en la iglesia? Conocieron la multiforme sabiduría de Dios, dice ahí. Ahora, así la iglesia, con su vida y obra, muestra a todos el carácter maravilloso del plan divino, del plan de Dios. Y dice que según su propósito eterno, versículo 11, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Cuando hablamos de este propósito eterno, habla de que Dios, ¿no? Por la muerte de Cristo, reconcilió eternamente, ¿no? A personas de todas las culturas, de toda lengua, de toda costumbre, de toda nacionalidad, porque habían estado en conflicto y Cristo hizo que nosotros podamos ser reconciliados por medio de su obra. Cuando hablamos del propósito eterno, ¿sí? Indica un plan establecido desde dónde. Aquí Pablo vuelve a hablar lo mismo que hablaba en el capítulo 1, que este propósito de Dios había sido establecido desde la eternidad, antes del tiempo, antes de la creación del mundo, ¿no? ¿Qué hizo en Cristo Jesús? O sea, Cristo es el medio de ¿no es cierto?, de este propósito. Y después termina diciendo, versículo 12, ¿en quién tenemos seguridad? La palabra seguridad es la palabra griega podesia, que implica libertad, franqueza o audacia. Es decir, Pablo dice, ¿en quién tenemos seguridad? ¿En quién tenemos libertad por medio de Cristo? ¿Para qué? Para entrar al Padre, para entrar al Señor. De hecho, el autor de Hebreos, ¿no?, en este texto tan conocido, dice, ¿no?, lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí aparece, ¿no? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que Pablo está diciendo en esta tenemos seguridad es que podemos acercarnos sin miedo, sin vergüenza y sin condenación ante el trono del Padre. Y tenemos este acceso con confianza, dice, y acceso con confianza por medio de la fe en quién, en Él, en Cristo. Este acceso con confianza indica de que nosotros no somos intrusos ni advenedizos, sino somos hijos. Usted cuando va a algún lugar, ¿no?, y llega a una casa, uno se queda ahí, no quiere entrar y dice, no, entra, con confianza nomás entra, si te está dando autorización y libertad para que entres. Lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos esta confianza, esta tranquilidad de poder ir ante el trono del Padre sabiendo de que no somos extraños, de que vamos a ser recibidos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo tanto, ¿y cuál es el canal para entrar a este lugar? La fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Él, dice. La fe en Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta que el acceso al Padre no es por obras, ni a través de rituales o promesas o sacrificios que podamos hacer. No es de esa manera. Es solamente por medio de la fe. Por eso los grandes reformadores se basaban en estas palabras. Solo gracia, solo escritura, solo fe. No hay otra forma. Solo fe por medio de Cristo. Ahora, y Pablo termina diciendo, ya aquí finalizamos. Aquí en el versículo 12 termina, es como una oración que Pablo hace. Del versículo 2 al versículo 12 termina Pablo como una oración. Y aquí en el versículo 13, él les dice ya, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aquí Pablo le anima a los efesios, ¿sí?, por la prisión que él está atravesando. O sea, quienes deberían animar a Pablo, ¿quiénes deberían ser? La iglesia, porque él está preso. Pero Pablo los anima a ellos, ¿no? Y él le dice, no se preocupen por mis prisiones. Sí, tranquilo, dijo, estoy preso porque estoy haciendo lo que Dios quería que haga. Entonces, les anima en el versículo 13 y le dice, ¿no, Pablo? Esta tribulación, la palabra tribulación es
tríplicis, ¿sí? Lipsis, ¿sí? Que significa aflicción o angustia. Y describe lo que el apóstol está sufriendo por causa del evangelio para el bien de ellos, ¿no? Entonces lo que Pablo aquí está dando a entender es que su predicación trajo salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Pero despertó la ira de muchos judíos que lo llevaron, ¿no? A donde estaba preso en ese momento. Sin embargo, muchos otros se hicieron miembros, ¿no? De la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso era la gloria que él tenía. Y esa era la gratitud de él, la alegría que él podía tener a pesar de que estaba preso. Dijo, estoy preso, pero gracias a la predicación, a esta administración que Dios me dio, otros hoy, ahora, pueden ser llamados hijos de Dios también. Y eso es una gratitud, dice Pablo, ¿no? Pablo les consuela, ¿no? Diciendo que él fue escogido para este ministerio, que Dios le brindó la gracia y la fortaleza para cumplirlo, y que era un privilegio ser portador de esta revelación, ya sea a los judíos como a los gentiles. Lo que Pablo le está diciendo es que los sufrimientos valían la pena para abrir el camino de la salvación a las naciones del mundo. Y dice, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba siendo usado y probablemente de una manera más grande de lo que él pudo haber imaginado. ¿Por qué? Porque ese encarcelamiento, ¿qué implicó? Miren lo interesante de esto. Ese encarcelamiento produjo ¿qué? Las cartas de Efesio, Colosense, Filipense y Filemón. Ciertamente todos tienen un lugar en el plan eterno de Dios. Quizás si Pablo no hubiese estado preso, quizás, no sabemos, probablemente no haya escrito esas cartas cuando él lo hizo estando preso en Roma. Y hoy quizás no tendríamos esta carta aquí. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo y a qué los está animando? Pablo le está diciendo de la misma manera que cada uno de nosotros tenemos un lugar en el servicio del plan eterno de Dios. Saber esto, ¿qué hace? Y trabajar para lograrlo es una protección para no desanimarnos en medio de las tribulaciones. Pablo les está diciendo, no se desanimen porque yo estoy preso, porque entiendan que estoy preso por predicar a Cristo, pero estoy preso porque también está dentro del plan que Dios tiene para mi vida. Ahora, lo siguiente, ¿cuál es la aplicación para nosotros en esta mañana? En ocasiones pensamos que las circunstancias que enfrentamos no forman parte del propósito divino. Pero cada evento tiene una razón que se integra al plan eterno que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Cada experiencia que vivimos nos moldea y nos guía hacia el propósito y los planes que Dios estableció desde antes de la creación del mundo. Hermanos, todo lo que vivimos no es parte del azar de la vida. Todo lo que atravesamos para nosotros, los hijos de Dios, tiene un propósito en el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia, no se desanimen, porque esto que estoy atravesando, este encarcelamiento, es plan y parte del propósito que Dios tiene para mi vida. Hermanos, las situaciones que puedan estar viviendo, las circunstancias que cada uno de nosotros podamos estar atravesando, tenemos que entender que todo está dentro de los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos desanimarnos, sino que debemos, ¿sí?, fortalecernos y decirle, Señor, sigue obrando, sigue trabajando, sigue moldeando mi vida para llevar a cabo el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Y a modo de conclusión, ya terminando, Pablo nos recuerda que a través de todo esto, que la reunión de toda la humanidad era parte del propósito eterno de Dios. De nuevo Pablo, ¿sí?, vuelve, ¿no?, a uno de sus pensamientos favoritos. ¿Qué? Que en Jesús tenemos ¿qué? Libertad, libre acceso a Dios, es lo que acabamos de ver. De hecho, el autor de Hebreos, en otro texto,
capítulo 10, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice Pablo, el autor de Hebreo? Acerquémonos confiadamente, ¿no? Por este camino nuevo, tenemos la libertad para hacerlo, por medio del sacrificio de Cristo. Y Pablo dice que acaba con una oración para que sus amigos no se desanimen por el hecho de que él esté preso. Y finalmente Pablo procura fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso, enseñándoles que cada situación que vivimos tiene un propósito en el plan soberano de Dios, incluso su encarcelamiento, y que nada sucede por casualidad. Amén. Esto es lo que nos enseña aquí Pablo y lo que hemos analizado en esta mañana a través de lo que hemos visto en esta carta que Pablo le habla en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.